Bienvenidas y bienvenidos a Mexican Podcast, el espacio en donde hablamos de las cosas que realmente importan. Yo soy Audrey Jiménez y en este episodio estaremos hablando de temas de impuestos, hacienda, temas fiscales. Bienvenidos. Cuando escuchamos la palabra economía o impuestos, muchas personas se tensan. Parece un tema lejano, complicado o incluso intimidante. Y, sin embargo, la economía no vive en los libros ni en los escritorios. Vive en la vida diaria, en las decisiones que tomamos, en los negocios que soñamos y muchas veces en los miedos que nos detienen antes de empezar. Hoy queremos hablar de economía sin enredos, sin palabras difíciles y sin sustos innecesarios. Queremos hablar de lo que realmente importa, entender lo básico para vivir y emprender con más tranquilidad. La maestra María Santa Hernández Velázquez es contadora fiscalista y docente universitaria. A lo largo de su trayectoria ha acompañado a más de 10,000 estudiantes, distinguiéndose por su capacidad para traducir temas económicos y fiscales complejos en explicaciones claras, cercanas y aplicables a la vida real. Su impacto en el aula ha sido tal que recientemente fue reconocida con el premio La Excelencia Docente Alpes 2025, una distinción que reconoce no solo el conocimiento, sino la vocación y la forma de enseñar. Para María Santa, la economía no se trata solo de números, sino de decisiones, responsabilidad y libertad, de ayudar a que las personas pierdan el miedo, comprendan lo esencial y se animen a dar el siguiente paso, incluso cuando quieren emprender y sienten que lo fiscal los rebasa. En este episodio hablaremos de impuestos, sí, pero también de miedo, de claridad, de orden y de cómo el conocimiento puede convertirse en una herramienta para avanzar, no para frenar. Estás escuchando a Mexican Podcast, el espacio donde incluso la economía se entiende desde lo humano y donde hablamos de lo que realmente importa. ¡Bienvenidos! Maestra María Santa Hernández, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Pues vamos a tener una charla bastante interesante sobre impuestos, hacienda, a qué le tenemos miedo, a qué no, qué es lo que debemos de hacer. Muchas gracias por acompañarnos. Y me gustaría iniciar esta plática diciéndonos como pues gente que estamos ya dentro del SAT, qué es lo que debemos de conocer, qué es lo que no, temas de economía. Platícanos, maestra, tienes mucho tiempo pues ya en las aulas. ¿Por qué crees que la economía y los impuestos siguen generando tanto miedo incluso a las personas que ya tenemos pues un tiempo pues reportando Hacienda, ¿no? Muchas gracias a ustedes y bueno, principalmente quisiera empezar con la situación de que en años anteriores era muy inquisidor, podría decir, la forma en la que salían incluso los anuncios de la Secretaría de Hacienda antes de que el SAT existiera, en donde salía hasta unos barrotes de cárcel cerrándose en los anuncios antes de la declaración anual. Entonces fue infundir mucho miedo a la Secretaría de Hacienda, ahora el SAT, que es quien se encarga de la recaudación. Y eso tuvo mucho que ver en que la gente tuviera más miedo que confianza a acercarse con Hacienda. Y posteriormente esto ha tenido grandes cambios en donde ahora el fisco invita más a acercarse por cualquier situación que haya o desconocimiento que infundir miedo. Es verdad que sí están las situaciones que se escuchan mucho de fiscalización, de cumplimiento de obligaciones. Sin embargo, ya no es con ese temor que infunde en el cumplimiento de obligaciones. Es esa la razón principal por la que la gente tiene miedo a establecer una organización, un negocio formal, porque dicen, no, y luego meterme con Hacienda y meterme con el fisco es bien complicado, y no lo es, no lo es. Hay muchas regímenes, muchas situaciones muy sencillas con las que se puede cumplir con el fisco. Correcto, sí. Muy cierto lo que comenta, maestra. Creo que el fisco ahora tiene diferentes regímenes que han permitido que uno como contribuyente pues pueda acercarse a ellos, ¿no? Y la facilidad que ahora tenemos como para poder asistir a las oficinas o inclusive los temas en líneas han facilitado pues esta parte, ¿no? Regresando al punto de los regímenes, ¿cuál para la gente emprendedora, que el público que nos escucha, cuál considera que es el que pues les queda más a ellos?
En mucho tiempo hemos tenido diferentes regímenes que están enfocados a el sector de microempresarios y emprendedores. En el momento tenemos, a partir de 2020, el régimen simplificado de confianza. Este régimen simplificado de confianza es muy amigable para poder cumplir con la obligación fiscal. Tenemos sí que allegarnos de información, de asesoría profesional. Sin embargo, no es algo que un contribuyente no pueda entender. Lo que sí tenemos que tener presente y ya tener como cultura de ciudadanos mexicanos, que tenemos obligación de contribuir, les decía, es como contribuir con nuestra casa, ¿no? Con el gasto de nuestra casa. Igual tenemos que contribuir con el país si queremos tener un mejor país. Sabemos que existen situaciones de incredibilidad por cuestiones de corrupción, etcétera, pero sí tenemos que estar conscientes que no hay otra manera más que contribuyendo para poder vivir en sociedad mejor. Entonces, en esa circunstancia, ¿por qué aclaro esto? En el régimen simplificado de confianza, como en otros regímenes que han tenido otros esquemas, pero muy sencillos de manejar, los gastos pueden formar parte de la base para pagar impuestos o no pueden formar parte, pero muchas veces inhibimos verdaderamente el pago de impuestos y eso es a lo que le tenemos, porque inhibimos declarar ingresos y bueno, si lo cobro en efectivo, pues no lo declaro. Entonces, pero de pronto si tenemos miedo que en el banco tengo tanto, que lo declarado fue tanto, entonces tratemos también de ser conscientes y yo no digo que pagar lo más que se pueda, porque al final de cuentas la propia ley nos da beneficios que podemos utilizar y no tener una carga tributaria tan alta. Entonces creo que aquí influyen muchas cosas en un microempresario o en un emprendedor. Al iniciar su negocio, creo que es importante. El emprendedor tiene creatividad, tiene esa chispa para poder emprender. Sin embargo, sí es importante considerar que para poder obtener recursos, para poder ser sujeto de créditos y poder obtener un crédito, tenemos que estar en la formalidad. En la formalidad, porque de otra manera pues no vamos a poder crecer como pudiéramos hacerlo si no es dentro de la formalidad. Definitivamente, sí, creo que es una visión que a veces muchos microempresarios o emprendedores no consideran, ¿no? Que realmente cuando Hacienda empieza a verlos y empieza a tener como estas aportaciones y estas contribuciones, pues le da un giro totalmente a la empresa, ¿no? Tienes estas posibilidades de crecer. ¿Cuál cree que son los, sé que debe haber muchísimos, pero los 5 puntos principales que debemos de considerar los microempresarios? Y la segunda pregunta sería la gente pues que no es empresaria, que debemos de considerar que son importantes para vivir tranquilos con el fisco. Pues creo que en primer lugar es tener ese entusiasmo por querer emprender algo, por querer hacer algo, por querer crecer. Y por supuesto que un emprendedor tiene imaginación, creatividad para poder hacerlo. En primer lugar, el tener la buena disposición. 2, estar consciente que debe estar dentro de la formalidad, porque de otra manera siempre va a estar ocultándose y no va a poder crecer lo necesario. Número 3, sí tiene que allegarse de información de un especialista en el propio Servicio de Administración Tributaria, en donde dan asistencias gratuitas para poder informarse de qué es lo que tiene que hacer. Si inicia un negocio, si está pensando en ser emprendedor, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer y con qué tendría que cumplir? Porque muchas veces ya tienen 1 año, 2 años y de pronto dicen, es que yo no sabía. El desconocimiento no nos exime del cumplimiento. Entonces, en esa circunstancia, sí es importante tener presente
que si vamos a iniciar un negocio formal para verdaderamente poder ser competitivo, entonces tenemos que allegarnos de información. 2, tener presente algo bien importante, bien importante que a todos creo que tenemos mal entendido y nos falla, y por eso de pronto dicen, es que estoy pagando mucho. El IVA que cobramos no es de nosotros. Solamente lo cobramos al cliente para nosotros pagarlo al fisco y creemos que todo lo que cobramos es nuestro ingreso. Eso no es así. Entonces también creo que hay una labor importante que hacer para informar precisamente a la gente de este tipo de circunstancias, que cuando ya le queda bien claro que ese 16% tiene que apartarlo, ni trabajo le va a costar el pagar el impuesto el día 17 del mes posterior. Entonces, una vez que esta persona tiene esas obligaciones, no lo tiene por qué hacer. El emprendedor, el empresario no tiene por qué hacerlo. Para eso hay especialistas en esta área. O bien acercarse al fisco y cumplir ahí sus obligaciones fiscales. Pero sin miedo, porque el fisco está para poder apoyarnos, no para ver en qué nos equivocamos para meternos a la cárcel. No es tal la situación. Que creo que ahí definitivamente tenemos que tener una mejor educación financiera, que es algo que pues al menos en mi época no se daba tanto, ¿no? Y aquí usted tiene la oportunidad de transmitir esta educación financiera a los alumnos. Cuéntenos un poquito cómo llega a ser conciencia a los alumnos en esta parte, ¿no? Es cosas tan sencillas como lo que comentaba, ¿no? El 16% no es tuyo, ¿no? O sea, tienes que aprender a separarlo. ¿Cuál es la esencia que usted transmite a esos alumnos? Sí, sobre todo en lo que es la parte académica, y estamos formando, en mi caso, que doy a nivel licenciatura y posgrado, sobre todo con los de licenciatura, porque son los que siguen, administradores, contadores, comercio internacional. Es bien importante que tengan presente que deben estar bien preparados. O sea, no estamos hablando de que si el sistema hace ya todas las operaciones y vienen cargados los ingresos, los gastos, puede cargar todos los gastos, porque puede cargar muchos ingresos o ingresos inferiores. Ahí el problema es que, y no lo ven así, dicen pues ya con lo que salga en la plataforma, al fin que lo sacó la plataforma. No, tenemos que estar conscientes que si están incluidos gastos que no son deducibles, tenemos que quitarlos y no estar pensando pues como un contador coyote, un administrador coyote, en donde pues ya nada más pongo casi mi escritorio afuera de las oficinas del SAT, del Seguro Social, y nada más hago la declaración como sale. No podemos hacer eso. Tenemos que estar conscientes que, si bien es cierto, no nos pide gastos en el régimen simplificado de confianza, por ejemplo, no llevar una contabilidad de acuerdo a código, ante todo somos profesionistas universitarios. Tenemos que llevar un control de todo y realizar estados financieros, nos los pida la ley o no. Ante todo tenemos que tener claro que vamos a proporcionar información financiera para ver si el negocio está creciendo o no está creciendo. En cuanto al cumplimiento de obligaciones, es tener conciencia plena de todo lo establecido en las diversas leyes fiscales para poder dar cumplimiento a ellas. No podemos basarnos en ya no hago papeles de trabajo porque ya todo viene en plataforma. Ser bien éticos en esa parte. Ok. Ahora, por ejemplo, comentaba algo, maestra. Si no tenemos como microempresarios la oportunidad de tener pues cercanía con un contador que nos pueda explicar, ¿hay algún medio directamente en la página de Hacienda donde nosotros podamos tener este autoaprendizaje? Sí, está en la propia página, está un chat que podemos utilizar para hacer preguntas. Generalmente están respuestas con inteligencia artificial. Y muchas veces hay preguntas muy específicas que no contesta. Ya cuando no puede contestar, pues saca del sistema.
Hay diversos lugares en donde se han establecido núcleos de apoyo fiscal, esto ya desde hace ya 10 años, 2014, 2015, en donde pueden acercarse, inclusive hay hasta como camioncitos en diversos lugares, en donde en estos como camioncitos que ponen como para las vacunas y todo eso, también hay de información fiscal. Ahorita no lo ha hecho. Desde mediados del año pasado para acá no lo ha hecho el SAT. Sin embargo, sí lo llega a hacer cotidianamente. Entonces, sí hay lugares, sí hay medios gratuitos en donde nos podemos acercar para poder tener este acercamiento con el fisco. Definitivamente. Pues no es no es algo que nos limite, simplemente creo que pues el miedo, ¿no? Porque hay muchos medios en donde podemos ser autodidactas sobre estos temas de pues tributarios, ¿no? Sí, son muy amigables. Me parece perfecto. Maestra, vamos a iniciar una ronda de preguntas muy rápidas en donde le pediría que me pueda contestar sí o no, o depende, y en algunas, si considera que debemos de profundizar una vez terminando esta dinámica, regresamos a la pregunta y le explicamos un poquitito más a detalle al fondo. ¿Ok? Si no pago impuestos, ¿me busca el SAT? Sí. ¿Ok? ¿Puedo emprender en lo que veo si pega sin impuestos? No. ¿Ok? ¿Ser informal el más barato o solo parece? Solo parece. Perfecto. ¿El SAT da miedo o solo es mala fama? Es mala fama. ¿Los impuestos son el villano de la historia o el antihéroe incomprendido? Pues creo que es el antihéroe incomprendido. Ok, perfecto, maestra. Listo, pues no sé, quisiera profundizar en alguna de estas preguntas. Digo, fueron preguntas muy rápidas, pero en alguna que quiera que hagamos hincapié. Repetir que no es tenerle miedo al fisco la solución. La solución es enfrentarlo y podrán darse cuenta que no pasa nada. Que no pasa nada. No quiero decir que no pasa nada si no cumplimos. Claro que sí pasa si no cumplimos. Pero no cuesta nada cumplir. Inclusive podemos tener el cumplimiento de obligaciones fiscales gratuitos, como es en las oficinas del SAT o en los módulos que comento que en diferentes lugares hay. Maestra, cuéntenos, ¿en qué módulo de aquí de Estado de México podemos acercarnos que no sean las oficinas principales de Hacienda? Porque en ocasiones sabemos que tenemos que acudir con alguna cita y que hay muchos contribuyentes que quieren asistir. ¿Qué otros módulos nos podría usted recomendar que podemos acercarnos pues para resolver estas dudas que podamos llegar a tener? Sí, precisamente en la Universidad UM tienen un módulo de estos de asistencia gratuita, totalmente es gratuita, en donde los alumnos están haciendo servicio social y son alumnos de Derecho, Contaduría, Administración, Comercio Internacional, Gestión Corporativa, de diversas carreras económico-administrativas y de sociales, en donde tienen precisamente la oportunidad de ya practicar en la realidad el elaborar declaraciones, el hacer movimientos al RFC, el tramitar la constancia de situación fiscal, el sacar una opinión de cumplimiento y también elaborar declaraciones anuales. Entonces, la universidad se ha preocupado precisamente, más que preocupado, se ha ocupado de precisamente cumplir con esta labor social también, en donde se puede atender a diversos contribuyentes de la institución y externos para poder brindarles una asesoría, una consulta de forma gratuita y también ayudarles y apoyarles a hacer facturas, a hacer declaraciones en donde ellos mismos se enseñan a hacerlas. Esa es la labor, tratar de enseñarles cómo se hace y después, aunque ya sepan hacerla, pueden seguir viniendo y ocupar la instalación que tiene destinada la universidad para este fin y hacer sus declaraciones, y creo que eso les ha dado mucha confianza. En esta universidad ya tengo bastantes años dando clase aquí en todo lo que son las carreras económico-administrativas y en materia fiscal, bueno, obviamente tengo más de 35 años dedicándome al área fiscal y también en la parte docente
que es muy, muy importante dentro de mi desarrollo profesional. Tanto como llevar diferentes actividades empresariales. Ok, perfecto. Coméntenos, maestra, este horario del módulo que tienen aquí en la Universidad UM, ¿cuáles son los horarios? ¿Qué días podemos asistir? ¿Y es necesario asistir con cita o puedo llegar con No, sin cita pueden llegar así, y el horario prácticamente es de 11 de la mañana a 3:30 de la tarde. Perfecto. Ahora bien, maestra, estamos en una época importante del año, estamos arrancando el año, bueno, ya vamos en el segundo mes de este año 2026 y se acerca el tema de presentar declaraciones. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál cree ustedes que son los tips principales que debemos de considerar los contribuyentes para realizar esta actividad? Bueno, en primer lugar, ahorita vienen ahorita en febrero las informativas, en marzo declaraciones anuales de personas morales, en abril personas físicas, que es donde más mediático se hace la situación, y que muchos, a partir de que el fisco estuvo haciendo efectivamente devoluciones, sobre todo en los regímenes de sueldos y salarios, creo que, y es un muy buen avance del fisco, la gente, en lo que he podido percibir, como que espera el mes de abril como si fuera mes de fiesta, en donde dice, ya quiero presentar mi declaración anual. En muchas ocasiones recibo mensajes, llamadas, ya podemos presentar la anual, ya podemos presentar la declaración anual. Esperan que ya se llegue a abril para poder presentar la declaración anual y a ver si llegan a tener un poco de saldo a favor, así sean 100 pesos, lo que sea. Y creo que lo esperan como un mes de fiesta, porque es lo que he podido percibir. Eso es un gran, gran avance del fisco, ¿no? El que tengan esta inquietud. En otras ocasiones sale a cargo, pero bueno, ya saben cuándo tienen que hacer como una pequeña alcancía durante todo el año para que no les cueste trabajo o les pegue pagar en el mes de abril, después de que se paga predial, agua, tenencia, refrendo, etcétera. Ok, perfecto. Muy bien, pues definitivamente se acercan entonces épocas de fiesta para presentación de declaraciones anuales. De declaraciones. Maestra, vamos a pasar, tiene muy poco que recibió el premio a la excelencia docente. ¿Qué intentas que tus alumnos se lleven más allá de aprobar una materia? Sobre todo el amor a la carrera. El que verdaderamente ama su carrera, la realiza con entusiasmo, de verdad que cada vez las cosas pueden irle saliendo mejor, y sobre todo si actúa con ética profesional. Con ética en cuanto al cumplimiento de obligaciones en materia fiscal y en materia contable, no perder de vista, en lo que se refiere a los contadores, no perder de vista que antes que fiscalistas son contadores, y que tenemos que procesar una información para poder proporcionar una información financiera clara a nuestros contribuyentes, y con ello poder ayudarlos a crecer. Sin una información financiera clara, no estamos en posibilidades de crecer, o vamos creciendo como el pastito, nada más. Pero es principalmente el llevar a cabo ya sea las auditorías, los costos, las finanzas, la contabilidad general o el fiscal, que son las 5 áreas, de manera lo más ética, más bien totalmente ética, para que podamos precisamente proporcionar esa seguridad a nuestros contribuyentes. Perfecto. Muy bien, maestra. Y una última pregunta. Si hoy una persona quiere emprender, pero se siente bloqueada por temas fiscales, ¿qué le dirías para que no se detenga? Que se acerque al fisco o a cualquier módulo que pueda encontrar, para que puedan proporcionarle la información verdadera, no como de pronto si encontramos coyotes, porque así se llaman, y nos proporcionan información bastante errónea, inclusive medios de información en algunos casos no son muy claros, y esto provoca precisamente confusión en la gente, y que se acerquen con gente profesional. Ahora tenemos la inteligencia artificial, el ChatGPT,
pero muchas ocasiones si no le preguntamos de forma clara, no nos dice, inclusive el mismo ChatGPT dice, la información puede ser errónea. Te invito a que consultes a un especialista en la materia. Entonces, si no sabemos usar la inteligencia artificial, ChatGPT, no podemos tener una información clara. Y verás, no es que se equivoque la aplicación, lo que nos equivocamos es en la forma de preguntar. Definitivamente, creo que también en esta parte ha evolucionado temas de contabilidad, de impuestos y esto, a veces es más fácil ir y preguntarle al chat que acercarnos con un profesional, ¿no? Inclusive hay plataformas que están promocionándose para llevar la contabilidad según ellos, llevar la contabilidad mediante una plataforma digital y no conocen no hay una persona, todo es en electrónico, todo es en electrónico, nada más que sí están cometiendo muchos errores, eso de tu contador digital, entonces tampoco lo recomiendo mucho. Ok, perfecto, muchas gracias. Y pues la verdad es que no me resta más que felicitarte por este premio que recibiste. Tengo la oportunidad de haber convivido contigo, platicado en temas de impuestos y la verdad es que muy agradecida porque siempre has tenido esta apertura de poderme explicar detalles y este miedo que también a veces uno le tiene, como lo hemos platicado en esta conversación. De verdad es que mis felicitaciones para ti, maestra. Y no sé si algo más que quieras platicarle a la audiencia. Nada más, Gaby, es importante tener conciencia todos de que tenemos que contribuir con el Estado si queremos tener mejores servicios. Y por otra parte, también a los profesionistas especialistas en estas áreas, pues invitarlos a que siempre proporcionen la información con toda la ética profesional de la que sean capaces. Excelente, maestra. Te agradezco muchísimo haber compartido el día de hoy conmigo. Que tengas un excelente Muchas día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta charla. Una charla que nos deja como enseñanza que no debemos de tenerle miedo al fisco, que debemos de presentar declaraciones y facturar. Yo soy Audrey Jiménez. Agradezco a la Universidad de UM por las facilidades otorgadas. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos la siguiente. Hablar de economía no debería alejarnos de la vida, sino acercarnos a ella, porque la economía no es una teoría abstracta, es la forma en que tomamos decisiones, cuidamos lo que construimos y damos sostenibilidad a nuestros sueños. Entender lo básico no es volverse experto, es hacerse responsable, es dejar de vivir con miedo a lo desconocido y comenzar a actuar con mayor conciencia, claridad y confianza. A veces el miedo a no saber nos frena más que la falta de dinero. Nos paraliza antes de intentar, antes de emprender, antes de dar el siguiente paso. Pero cuando la economía se explica con sencillez y sentido, deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta poderosa para decidir mejor, ordenar la vida y avanzar con mayor seguridad. Y en ese camino, tener buenos maestros marca la diferencia. Maestros que traducen lo complejo sin soberbia, que acompañan sin juzgar y que enseñan pensando en la vida real. No solo en el aula, maestros que entienden que educar también es dar tranquilidad, abrir posibilidades y formar personas más libres. Gracias por acompañarnos en este espacio donde la economía se vuelve cercana, donde aprender se vuelve posible y donde recordamos que el conocimiento, cuando se comparte con humanidad, transforma. Esto es Amex ICANN Podcast, donde hablamos de lo que realmente importa. Hasta la próxima.